Saludos, este es el episodio 19 de Método Grow, un podcast divulgativo y distendido sobre psicología y coaching. Mi nombre es José Vicente Baeza y hoy es miércoles 21 de octubre de 2015. A inicios de 2003, la prisión de Abu Ghraib, en Irak, saltó a los medios de comunicación con la noticia de que el ejército estadounidense, que en ese momento controlaba sus instalaciones, durante los turnos de noche había estado sometiendo a los prisioneros de guerra a torturas y vejaciones que estaban absolutamente fuera de lugar y ni siquiera tenían por objetivo sacar información a los reclusos. Los televisores de gran parte del mundo occidental se llenaron de fotografías filtradas de personas tiradas en el suelo y atadas con correas al cuello, o desnudas y sujetas a postes, embadurnadas de heces de animales o incluso torturándolos con descargas eléctricas en manos y genitales, mientras sus captores, los guardianes del turno de noche, posaban con ellos en actitud jocosa y casi triunfal. Sin entrar en reflexiones sobre la política de guerra o la idoneidad del uso de prisiones para castigar el quebrantamiento de la ley, ya que ese tema me queda bastante grande, sí que sabemos hoy en día que este comportamiento por parte del personal que supuestamente vela por la seguridad no es nuevo, ni tiene que ver necesariamente con una personalidad sádica. En 1971 se llevó a cabo en la Universidad Stanford, en Palo Alto, California, un experimento sobre comportamiento en cárceles liderado por el investigador Philip Zimbardo, por cierto, colega de nuestro viejo amigo Milgram, cuyo experimento sobre la obediencia hablé la semana pasada. Este experimento, que pasó a la historia por haber tenido que ser suspendido, porque se fue de las manos del equipo de investigación, pretendía investigar el motivo por el cual ocurrían conflictos y abusos en las prisiones. Para ello, se seleccionó a 24 personas psicológicamente estables y en buen estado de salud. Todos ellos eran blancos, jóvenes, de clase media y estudiantes universitarios. Estos participantes se dividieron en dos grupos, mediante la asignación puramente aleatoria. Uno de ellos serían los prisioneros y otro grupo serían los guardas. A los guardas se les vistió con uniformes militares y se les dio una porra y gafas de espejo para evitar que los prisioneros pudieran tener contacto ocular. Los guardas harían turnos y podían volver a su casa cuando no estuvieran de servicio, aunque muchos de ellos hicieron horas extra de forma voluntaria. A estos guardas se les dieron instrucciones vagas sobre cómo tratar a los prisioneros, quedando explícitamente prohibido el castigo físico, pero permitiendo el uso de estrategias de miedo o intimidación para controlar a los presos. La tarea de los guardas era mantener la prisión bajo control. Los que fueron asignados como prisioneros fueron sorprendidos en sus casas por la policía de Palo Alto, que colaboró en este experimento, y fueron acusados de robo a mano armada. Se siguió el protocolo habitual como si fuera una detención y fueron recluidos en un sótano de la universidad que había sido habilitada como una cárcel. A los presos se les despojó de sus ropas, se les puso una bata sin ropa interior, se les dieron unas sandalias con un tacón de goma para que adoptaran posturas que les hicieran estar incómodos, se les despiojó y se les pusieron unos grilletes en los tobillos. También se les puso una media en la cabeza para simular que estaban rapados al cero. Desde que entraron en el experimento se les empezó a llamar por un número y se prohibió que se usara su propio nombre. Todo esto buscaba evidentemente crear una situación de confusión y despersonalización, que transmitiera a los presos la sensación de que no podían controlar nada y que eran los guardas quienes poseían absoluto control sobre todo. ¿Qué podía salir mal? Pues al final salió mal casi todo. El segundo día ya hubo un motín, y los guardas decidieron separar a los presos en dos grupos, los buenos y los malos, y los enfrentaron haciéndoles creer que había infiltrados entre ellos. Esta estrategia es utilizada en las cárceles reales. Los recuentos fueron frecuentes y derivaron en castigos y vejaciones por parte de los guardas, con el propósito de reafirmar su autoridad. Se empezó a privar el derecho a ir al aseo y se convirtió en un privilegio.
En algunos casos se retiró el colchón de la celda, se obligó a limpiar los inodoros con las manos y a deambular desnudo como método de humillación. Llegó al punto incluso de privar de comida a algunos presos, todo por iniciativa propia de los participantes que hacían de guardas. Los presos llegaron a sufrir llanto y pensamiento desorganizado. Un participante desarrolló un sarpullido psicosomático. 2 más tuvieron que ser sustituidos debido a la gravedad de su situación. Es famoso el caso del número 416, un participante de sustitución que al entrar a mitad y observar el funcionamiento de la prisión, inició una huelga de hambre. Sus compañeros presidiarios lo consideraron un alborotador, y se le aisló y se le sometió a castigos y más humillaciones. En un momento dado, se les ofreció al resto de presos la oportunidad de perder sus mantas a cambio de sacar al número 416 del aislamiento, y los presos escogieron conservar sus mantas. Finalmente el número 416 fue devuelto a la celda por orden del propio Zimbardo. Con la situación absolutamente fuera de control, el experimento solo paró tras la visita de una estudiante de posgrado que criticó duramente las pésimas condiciones de la prisión. Fue curioso, porque fue la única que criticó las condiciones, a pesar de que más de 50 personas ajenas al equipo llegaron a visitar la prisión. El experimento, que estaba previsto para 2 semanas, fue interrumpido a los 6 días. Las críticas metodológicas y éticas están fuera de toda duda. Es uno de los episodios más tristes de la historia de la psicología científica y quizá por eso sea uno de los más famosos. Se han hecho varios documentales y conatos de replicar el experimento. E incluso existen 2 películas y un libro inspirados en este suceso. Las consecuencias personales, sobre todo entre los presos, son inabarcables e inasumibles por cualquier equipo investigador mínimamente serio. Sin embargo, se ha podido sacar un aprendizaje, aunque a costa del sufrimiento de estas personas. Parece confirmarse que en estos casos no cuenta tanto la predisposición personal o las características individuales, sino que más bien el ambiente o situación es lo que hace que se produzcan estos comportamientos. Así pues, a la hora de establecer situaciones de autoridad es importante que se controle la posibilidad de que quienes ejercen la autoridad no se sobrepasen en el ejercicio de su tarea. Es por ello que durante el juicio a los sucesos de la cárcel de Abu Ghraib, las responsabilidades no se limitaron a los guardas, sino que su alcance incluyó toda la cadena de mando y llegó hasta Washington. Yo además saco otra reflexión, que aterriza de nuevo en nuestros propios hogares. Debemos tener cuidado a la hora de educar, porque al ser nosotros los mayores quienes ostentamos la autoridad de hacer cumplir las normas de casa, podemos extralimitarnos y actuar como si fuera más importante el cumplimiento de una norma que la integridad física, psicológica y emocional de nuestros niños y niñas. Por hoy lo vamos a dejar aquí. Os invito a volver a este podcast la semana que viene y a comentar este episodio en iVoox y iTunes buscando Método Grow, a interaccionar conmigo en mi Twitter en @josevi_pec y a visitar mi página web donde encontraréis este episodio y todos los demás en www.josevibaeza.com. Además os recuerdo que trabajo como psicólogo y coach en la clínica Dr. Baeza en la ciudad de Elche, donde podéis acudir si necesitáis ayuda psicológica profesional. Consultad la localización y las vías de contacto en www.clinicadrbaeza.com. Muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo y hasta pronto. Everything is lost. But I know that you can take it to the Lord.